El tema de hoy es analizar un poco más qué es la creación, qué es en sí esto que llamamos creación. Y decimos que todo acto se debe a la razón que lo declara y justifica necesario. Esta frase es muy importante de comprender porque lo que acabamos de afirmar es que absolutamente toda existencia, todo acto, toda cosa, todo objeto creado, todo objeto observado, se debe a una razón de ser. Esa razón de ser es aquello que justifica su porqué y su para qué. Cuando hablamos de que justifica su porqué, tenemos que comprender que todas las cosas que existen, existen por algo. Y existen por algo y existen para algo también. Entonces la razón que justifica a ese algo es el por algo y el para algo. Por algo se hizo el lapicero. ¿Por qué? Porque necesitábamos escribir. ¿Por qué? Porque necesitábamos escribir. Por algo se hizo el teléfono. ¿Por qué? Porque necesitábamos comunicarnos a distancia. ¿Para qué se hizo el teléfono? Para comunicarse a distancia. ¿Para qué se hizo el lapicero? Para poder escribir. Luego, todo acto se debe a la razón que lo declara y justifica necesario. Consecuentemente, todo acto ha sido necesario y su necesidad obliga a ser satisfecha. Es decir, la necesidad del teléfono la tuvimos desde hace mucho tiempo. Pero claro, esa necesidad obliga a ser satisfecha mediante la razón que justifica a ese acto del teléfono, que es facilitarnos la comunicación a distancia. En principio, bueno, era por cables, después fue por radio y ahora, pues fíjate, tenemos todo el sistema de Internet que nos permite conectarnos fácilmente unos con otros en la distancia. La satisfacción agrada, ajusta y beneficia a la vez. Aquello que nos agrada, nos ajusta y beneficia. Aquello que beneficia, agrada y se ajusta. Aquello que ajusta, satisface, agrada y beneficia. Consecuentemente, toda necesidad se debe a la expectación a ser o a disfrutar de ser satisfecha. Toda necesidad se debe a la expectación a disfrutar ser satisfecha. Esta es otra frase para el calendario, porque es muy importante que se tenga esto claro, de que todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario, que esa razón es solo una y es absolutamente una, es aquella que justifica su porqué y su para qué. Eso es lo que da su razón de ser el qué. Si pensamos un poquillo en ello, nos vamos a dar cuenta de que la única verdad que existe en el universo es aquella que justifica su existencia y de esa manera se justifica su razón de ser por algo y para algo. El por algo y el para algo es aquello que garantiza que la razón es verdadera. La necesidad y la satisfacción son dos cosas complementarias, el ajuste y la justificación son complementos duales, el bien y el beneficio también se cumplen el uno en el otro. Todos estos aspectos de necesidad y satisfacción, ajuste y justificación, beneficio y bienestar, son elementos complementarios que existen en todo objeto creado. Todo objeto creado ha sido necesario, ha sido de alguna forma interesante, ha sido de alguna forma necesitado porque beneficiaba algo. Esa necesidad, interés o deseo esperan su satisfacción, su justificación y su beneficio. Luego, estos aspectos, estos valores existen contenidos en todo acto creado. El autor justifica necesaria su obra y, motivado por la expectación al beneficio derivado de su realización, lo construye. Luego, lo que construye la obra no es el iniciar la tarea, es la expectación a disfrutar de la tarea. Cuando comprendemos eso, podemos motivar a la gente. Y si decimos que juegan un partido de fútbol porque si ganan o pierden van a recibir $500,000, lo van a jugar igual. Lo ganan o lo pierden. ¿Qué tienen que perder si van a ganar $500,000? La expectación a disfrutar de un bien es la que te motiva a salir de la casa e ir en auto, a aguantar 2 horas de tráfico y llegar al centro de la ciudad y cobrar el gordo de lotería. Pues está la expectación a disfrutar del gordo de lotería. ¿Cómo no vas a salir de la casa y vas a aguantar 2 horas de tráfico para recuperar la plata que te ha tocado? Es decir, la expectación de disfrutar de un beneficio es el activo motivante que permite el desarrollo de la consecución de aquello que esperas. En esa consecución de aquello que esperas, en ese conseguir el efecto de una causa originaria e intencional, se establece una estructura de posiciones que debemos comprender.
En todo lo creado va a existir un inicio, un medio y un término. Ese proceso existe en todo. Los procesos de consecución nosotros vivimos y como vivimos, la vida es el conjunto de fuerzas que permiten la consecución de un propósito. La vida no es nada más que eso, un proceso de cambios, un proceso de intención, selección, poder, de origen, división, unión, de inicio, medio y término. Y en ese proceso nosotros conseguimos las cosas. Ahora, cuando estamos creando algo, para poder crear esa actividad, para poder crear cualquier objeto transformado, cualquier transformación de idea en imagen, necesitamos de un causal originario, de un sujeto emisor que transforme el objeto en consecuente con la causa y que realice ese trabajo. Luego, esta estructura es la base fundamental de todo acto creativo, de todo acto activo que podamos conocer o que podamos observar. Si no hay una intención, no va a haber nunca un propósito consecutivo. Si no hay un sujeto transformador, no vamos a tener la transformación de nada. Tiene que existir un activo transformante que transforme algo en consecuente con aquello. Luego estas posiciones son absolutas, se dan en todo proceso creativo. Creación es un proceso y una estructura de transformación. Creación es un proceso en tiempo y una estructura de posiciones con funciones específicas orientadas a la transformación de una idea pretendida en una imagen previamente concebida o previamente imaginada. Proceso, estructura, transformación son fundamentos de la creación. Los fundamentos de la creación necesitan de eso, de un proceso en tiempo, de una estructura en espacio y de la transformación de un objeto en consecuente con lo pretendido. Crear es la consecución de aspectos que se transforman en una pretensión necesaria. Y aquí estamos hablando de la creación como una consecutividad de logros, una consecutividad de aspectos. Es decir, yo si quiero extender la mano, primero tengo que mover el brazo 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, es decir, son movimientos consecutivos, no es ¡pam! Y se explota y ya está. Esa cosa de lo espontáneo a mí me suena a ficción, pero bueno, hay gente que cree en la ficción y respetables son igual que no lo crea, pero bajo mi punto de vista yo pienso que la creación es una consecutiva pretensión o una consecutiva creación de aspectos ligados unos con otros que nos permiten la satisfacción de una pretensión o de un propósito. Hablar de crear es hablar de aspectos emocionales sensibles y de valores que satisfacen, además de aspectos ajustables o concordantes que convencen, y es hablar de poder capaz de realizar la transformación. Es decir, aquí estamos hablando de emoción, intelecto y voluntad. Estamos hablando de los tres aspectos de nuestro carácter humano. Aspectos sensibles, cognitivos y productivos. Crear es hacer algo porque se pretende o porque se propone. Esa es la base de la creación, una pretensión, un propósito. Y aquí tenemos esa dupla de emisor y receptor, de dar y responder, de acción, reacción, de pretender y proponer, son esa dupla de acción y reacción. La necesidad, el interés y el deseo son las fuerzas motivadoras de la creación. Si se necesita, la necesidad espera ser satisfecha. Eso es así de lógico. Aquello que se necesita es porque quiere ser satisfecho, se pretende ser satisfecho. Entonces, la máxima satisfacción es el sentimiento de plenitud. Cuando estás pleno, ya no existe necesidad alguna. Si interesa, el interés espera convencimiento ajustado. Cuando se ajusta el convencimiento, ya está. Eso es lo justo y ya estás convencido, no tienes más interés, ni más dudas, ni más problemas con eso. Si se desea, la motivación espera el máximo bienestar completo. Aquello que está cumplido, ya está. Está cumplido, ya no necesitas de más expectación porque ya está hecho. Encuentra, esto es tarea para casa, encuentra objetos creados no necesitados sin razón que los justifique o sin una causa original. Encuentra. Si encuentras alguno, me lo transmites, me lo comentas, porque siempre hay alguna excepción a la regla y yo todavía no conozco esa excepción, pero debe haber. Y si alguno de ustedes la encuentra, pues yo les agradecería que me lo comunicaran. Se pretende lo pleno, lo justo, lo completo en todo lo propuesto. Es curioso esto, que pretendamos siempre quedar satisfechos con aquello que pretendemos, quedar ajustados o convencidos o con la razón y que pretendamos siempre cumplirnos o completar aquello que estamos deseando hacer.
El autor pretende crear algo bueno, concordante con su interés y que lo satisfaga independientemente de lo que formule o le resulte. En ocasiones queremos hacer las cosas bien y no nos salen. Yo sembré aquí unas patatas y se me helaron. Bueno, ¿qué voy a hacer? Ahí surge esa frustración. Pero la frustración es un estado de desconexión, interrupción, incredulidad o malestar derivado de lo inesperado, increíble o inútil. Es decir, la frustración es un momento, es un bache en el camino, por llamarlo de alguna forma, es un accidente que puede ser superado y que cuando lo superas, lógicamente, puedes conseguir aquello que esperas, pero cuando no superas, cuando el bache del camino impide que camines, pues al final ya estás asumiendo tu eh, incapacidad sobre ello. Esto es también tarea para casa. Encuentra objetos creados inesperados, increíbles, inútiles, que satisfagan plenamente, que se ajusten, que beneficien por completo y explica cómo un elemento no deseado, irreconocible e inservible logra satisfacer, convencer o motivar. Como os digo, siempre hay una excepción a la regla y si la encontráis, lo compartís conmigo, os lo agradecería para poderlo tener también como recurso explicativo. Aquí tenemos algo creado espontáneamente por azar, por casualidad y por generación espontánea. Y claro, esto es una mutación de la Tierra, surgió. Como no os lo creéis, bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurrió acá? ¿Qué es lo que ocurrió en estas carreteras? ¿No surgieron porque sí, casualmente, solas? No. Estas carreteras, igual que el aeropuerto anterior, fueron construcciones pretendidas, ajustadas y cumplidas, todas ellas. La motivación, el interés y la pretensión no tienen límites. No hay límites para la motivación, no hay límites para el interés, no hay límites para la pretensión. Son un poder de motivación extenso e ilimitado porque nosotros tenemos la capacidad de realizar grandes creaciones. El poder del interés tampoco tiene límites porque podemos comprender grandes justicias, grandes ajustes, grandes razones, grandes leyes, grandes conocimientos. Y el poder de la pretensión es ilimitado porque sentimos las necesidades globales. Sentimos que si viene un asteroide puede destruir la creación entera y nos preocupamos por la creación entera, no solamente por nuestra familia, sino por la creación entera. Ese tipo de sentimientos no los tiene ninguna otra especie. Nosotros somos los únicos que salimos a la calle en defensa de las ballenas. ¿Por qué no? Porque no tienen límites, lo que las reduce es el poder del individuo. Es decir, como no es ilimitada esa capacidad sensible, bueno, los límites de mi sensibilidad los dicto yo, porque no es limitada la capacidad intelectual, el conocimiento que tengo depende de lo que yo me siento interesado. Si me siento interesado por muchas cosas, voy a conocer muchas cosas. Si no me siento interesado por muchas cosas, voy a conocer nada. Luego, todo esto depende del poder del individuo. De donde se deduce que el poder de un individuo, si es capaz de sentir las máximas necesidades, es decir, si somos capaces de sentir qué es lo que va a pasar en la totalidad del cosmos, nuestra sensibilidad está por sobre eso. Si somos capaces de comprender las máximas razones, nuestro intelecto es superior en conocimiento al máximo de conocimiento. Y si somos capaces de eh, realizar o cumplir el máximo deber, tenemos una especie de pretensión superior a la máxima voluntad también. O estamos en coincidencia con ese tipo de máximo deber válido para todos. Tenemos todos un poder ilimitado, un convencimiento ajustado a la justicia y una sensibilidad capaz de sentir las necesidades universales. Eso tenemos todos. Por eso somos capaces de crear este tipo de maquinarias, las cosas extraordinarias, en base a la coordinación de aspectos sensibles, cognitivos y productivos. Esa es la base que nos permite transformar el poder en potencia y la potencia en poder también. Potencia decimos que es una capacidad para realizar una función. Potencia es también la fuerza y poder con el que se cuenta para realizar un trabajo. El poder y la potencia se derivan de la coordinación emocional, intelectual y motivante. Ejemplos, por ejemplo, los deportes. En el fútbol, 11 jugadores son capaces de mantener 45 minutos de juego. Si fuesen solamente 2 jugadores, no sé si aguantarían tanto tiempo corriendo de un lado para otro.
Ejemplos en la economía, ejemplos en la política. Es decir, nosotros tenemos un montón de ejemplos de coordinación donde esa coordinación permite crear estas obras suntuosas, maravillosas, obras que una persona sola, un individuo solo, pues no habría sido capaz de hacer, pero con la coordinación de sensibilidades, de conocimientos y de potencial, de poder, de habilidades, pues somos capaces de hacer cosas tan increíbles como esta Sagrada Familia. El poder y potencia, potencia y poder. Poder y potencia, potencia y poder son derivados consecutivos con la fuerza del actuar. Es decir, la fuerza es la que estimula este poder y esa fuerza es en sí producto de una potencia. La potencia en fuerza, creo que la del hombre, claro, tiene ciertos límites. No creo que un señor cualquiera por ahí vaya a levantar 500 kilos. No sé, a lo mejor hay alguno que lo pueda hacer, pero hay un límite en esa fuerza que tenemos nosotros como potencia. Pero en el poder no existen límites. El poder hacer, bueno, si nos juntamos 25, podemos hacer que esos 500 kilos suban y bajen. O sea, mayor cantidad de ofrecimientos, mayor cantidad mayor cantidad de beneficio, mayor motivación para actuar. El máximo inyector del movimiento creativo es la esperanza del máximo bienestar. El máximo bienestar de la plástica proviene de la suma de los valores de que se compone: valor temático, compositivo, gráfico, tonal, cromático, técnico y de armonía. Aquí tenemos una versión realizada por Rafael y vemos cómo él era capaz de hacer soluciones de perspectiva, soluciones de proporciones, soluciones en cuanto a lectura, soluciones en cuanto a la intención, mediante la selección y el poder de crear una escena bíblica, una escena donde las cosas suceden gracias a la comprensión que él tenía de la perspectiva. Como vemos aquí, está muy bien aplicados estos principios de perspectiva, y también gracias a la selección de colores, todo esto que estamos hablando de intención, selección y poder. Aquí tenemos otras demostraciones de esas habilidades lectivas, de cómo transformar una imagen en un aspecto vinculante materno-filial. Aquí lo mismo, tenemos el mismo tema de la maternidad, y gracias a ese poder, a esa fuerza que tenemos, a esa comprensión de las cosas, nosotros podemos crear objetos de calidad, objetos lectivos de comunicación y objetos de armonía que nos satisfagan, se ajusten a nuestras necesidades y además produzcan un beneficio. Os dejo hasta la próxima charla. Muchas gracias.